tal? ¿Cómo están? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Actividad número 7. Diseñamos una estructura compuesta de un prisma y una pirámide que solucione un asunto público. Hola, en esta actividad dibujaremos la estructura de una edificación que ayuda a dar solución a un asunto público que hayas observado en tu localidad. ¿Estamos listos? Comencemos. El propósito de esta actividad es la siguiente: representar mediante un dibujo el boceto de la estructura de una edificación para dar solución a un asunto público, identificando sus elementos y calculando el área lateral, total y volumen de un prisma y pirámide. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Muy bien, te presentamos un reto que se presenta en esta actividad. Debes dibujar el boceto de la estructura de una edificación para tu propuesta, que intenta dar solución a un asunto público. Ese es el reto. Debes luego grabar un video o tomar fotografías para tener evidencias de las actividades realizadas o usar los aplicativos Qt y Snapseed para editarlos. Conozcamos entonces la situación significativa. Nos preparamos para representar figuras y cuerpos geométricos. Es importante apoyarnos con la familia, por ello le podemos consultar sobre las dimensiones que podría tener la edificación que nos proponemos diseñar. Ahora responderemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿A qué situación problemática podemos dar solución con tu diseño? Por ejemplo, tenemos acá el diseño de una casa que puede servir de hogar para aquellos que lo necesitan. Por ejemplo, para los indigentes que están por las calles y no tienen dónde dormir. ¿Qué dimensiones tiene el terreno donde te propones realizar la construcción? Bueno, aquí te proponemos este diseño, el cual tiene, por ejemplo, una base poligonal de 8 lados, una altura de 2.5 y un techo que tiene la forma de una pirámide que tiene de altura 3 metros. ¿Qué tipo de prisma emplearás para el cuerpo de la estructura de la edificación? Bueno, el tipo de prisma para este cuerpo es octogonal, ya que la base es un polígono de 8 lados. ¿Qué altura tendrán las paredes? Las paredes tendrán una altura de 2,5 metros. ¿Qué beneficio nos brinda los techos con forma piramidal? Bueno, estos techos brindan una seguridad en cuanto a las lluvias, de las cuales discurren por aquí y no se asientan en esta estructura. ¿Qué tipo de pirámide usarás para el techo de la edificación? Esta es una pirámide del tipo octogonal, ya que la base también de esta estructura piramidal es un octágono. ¿Qué altura tendrá el techo? El techo tiene una altura de 3 metros. Muy bien, esas son entonces las dimensiones propuestas y el modelo propuesto que te presentamos en esta actividad. Pero antes de resolver esta situación, vamos a revisar las nociones de pirámides y luego el área y volumen de prismas y pirámides. En el siguiente video continuaremos con el desarrollo de esta situación con todas las preguntas que se hacen en Aprendo en Casa. Entonces, empecemos. Pirámide. Las pirámides son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que concurren en un punto llamado ápice o vértice de la pirámide o también llamado cúspide. Tenemos aquí los elementos de la pirámide. Aquí te presento una pirámide cuya base es un polígono hexagonal. Entonces aquí podemos identificar el vértice o cúspide de la pirámide, que es el punto de intersección de las caras laterales de la pirámide. Después tenemos también a las aristas laterales, estos segmentos de color anaranjado. Y también tenemos estos segmentos de color fucsia que son también aristas, pero como se encuentran en la base de la pirámide se llama arista básica. La arista básica es el segmento que se encuentra en la base y que une cada vértice de este polígono en la base de la pirámide. Aquí está, por ejemplo, esta es la arista básica y está uniendo dos vértices del polígono. Y la arista lateral es el segmento que une cada vértice de la base con la cúspide de la pirámide. Aquí te presentamos también la base de la pirámide, esta de color verde, que es una base poligonal.
es un polígono cualquiera y es la única cara que no toca con la cúspide de la pirámide. Las demás sí están tocando con ella. Luego tenemos aquí la cara lateral, que es la región triangular limitada por dos aristas laterales y una de la base. Aquí la tienes. También tenemos aquel segmento que cae desde la cúspide de la pirámide hasta el centro de la base de la pirámide, y a este segmento se le llama altura y es el segmento perpendicular a la base que la une con la cúspide de la pirámide. Y por último tenemos a este segmento que la encontramos al trazar desde la cúspide de la pirámide hasta el punto medio del lado opuesto de este triángulo. Este segmento se le llama apotema. Y el apotema es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base hasta la cúspide de la pirámide. Entonces aquí también nosotros podemos trazar desde el punto medio hasta la cúspide de la pirámide la misma apotema. Aquí también desde el punto medio hasta la cúspide de la pirámide, que también será una apotema. Entonces ahí estamos mencionando a los elementos principales de la pirámide. Vamos a ver ahora el desarrollo de una pirámide. Acá tenemos, por ejemplo, una pirámide de base cuadrangular. También estamos notando aquí el apotema que se puede ver en cada una de las caras laterales de la pirámide. Podrás notar que cada cara de las pirámides son triángulos. Entonces cada triángulo tiene su apotema. Si queremos ver el desarrollo plano de esta pirámide, entonces tendríamos que abrir esta pirámide de tal manera que nos quede así. Entonces esta pirámide se desarrolla mediante la base, que es un cuadrado, y las caras laterales, que son triángulos. Y esta apotema vendría a representar la altura de ese triángulo. Entonces vamos a ver el desarrollo de este y más pirámides en GeoGebra. Muy bien, estamos aquí en GeoGebra y vamos a ver el desarrollo plano de una pirámide. Tenemos, por ejemplo, esta pirámide de base hexagonal. También lo puedes mover, mira. Puede ser también una pirámide de base pentagonal o una pirámide cuya base sea un cuadrado, o también una pirámide cuya base sea un triángulo, como lo ves aquí. Entonces vamos a dejarlo en un hexágono. Ahí está. Entonces esta pirámide yo la voy a abrir. Voy a ver su desarrollo plano. Entonces observa acá. Voy a mover y ahí se va abriendo cada una de las caras y va cayendo. Entonces voy aquí a hacer un zoom menos. Voy a alejar para que se observe muy bien cómo se abre esta pirámide. Y ahí ya está. Puedes notar que el desarrollo plano ya se puede ver aquí en la vista gráfica. Vamos a alejar un poquito. Ahí está. Y aquí tenemos entonces el desarrollo plano de nuestra pirámide. La base es un polígono hexagonal y las caras laterales son triángulos congruentes. Estamos hablando de una pirámide regular, donde la base es un polígono regular. Bien, ahí está el desarrollo plano y aquí lo podemos ver en su forma 3D. Ahí está, muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más acá. Ahí podemos ver, ¿cierto? Mira, ahí está. Podemos incluso ver la parte interna de la pirámide. Se puede observar bien, se puede identificar incluso el centro de la base de la pirámide. Y también, si gustan, podemos trazar la altura de la pirámide. Observa. Nos vamos aquí en donde está la letra A. Escogemos midpoint o centro, o sea, centro de, en este caso, el polígono. Le doy clic al polígono y ahí apareció el centro. Ahí está el centro, lo puedes ver también aquí en la vista 3D, ahí está el centro y vamos a trazar ahora sí la altura de esta pirámide. Entonces hacemos aquí clic, nos vamos aquí a segmento y le damos clic aquí en la cúspide de la pirámide hasta este punto y ya está, se está trazando ahí la altura y lo podemos comprobar con el ángulo que forma con la base. Entonces me voy por acá, ángulo, y voy a medir desde este punto hasta este punto y selecciono este otro punto y ahí está.
90 grados. Estamos comprobando la altura que cae desde la cúspide, desde el ápice, desde el vértice superior de la pirámide hasta el punto central del polígono que es la base de la pirámide. En este caso es un polígono hexagonal. Ahí está, estamos comprobando la altura y aquí en GeoGebra incluso podemos medir esa distancia y cada uno de los lados de nuestra pirámide. Pero bueno, aquí solamente estamos viendo el desarrollo plano y sus elementos. Entonces aquí yo puedo moverlo. Mira, ahí está la altura. Esta parte es la que vemos desde arriba. Luego ahí ya está inclinadita. Algunos estudiantes tienen dificultad para dibujar, por ejemplo, la forma tridimensional de una pirámide. Mira, con GeoGebra tú te puedes ayudar bastante. Puedes observar muy bien cómo es que se puede dibujar las líneas de tal manera que no me quede pues algo así, ¿no? Por ejemplo, en esta vista no nos podemos dar cuenta de que es una pirámide, entonces hay que inclinarla, ¿no? Entonces tu dibujo también debe tener cierta inclinación para que se pueda observar muy bien la pirámide, ¿no? Entonces ahí está, vamos a volver a nuestra presentación. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de las pirámides. Las pirámides se pueden clasificar según los siguientes criterios. Por el número de lados del polígono de su base. Observa lo que acabamos de ver en GeoGebra también. Según el gráfico, por ejemplo aquí, esta pirámide tiene la base de un triángulo, ¿verdad? Entonces se va a llamar pirámide triangular. ¿Cuántas caras tiene? Si es un triángulo, va a tener 3 caras laterales más la base, que serían 4 caras. Vértices, igualmente. Si la base es un triángulo, tiene 3 vértices, más el vértice de la cúspide serían 4 vértices. ¿Y cuántas aristas? Si en la base es un triángulo, tiene 3 aristas y en las caras laterales también va a tener 3 aristas, por lo tanto es el doble, 6 aristas. Ahí está. Vamos con el siguiente. Si la base es un cuadrado, entonces se le va a llamar pirámide cuadrangular. ¿Cuántas caras tiene? Observa. Si la base es un cuadrado, entonces va a tener 5 caras. Las 4 caras laterales y además la cara de la base. ¿Cuántos vértices tendrá? Bueno, tú observas aquí que en la base son 4 vértices, más la cúspide será 5 vértices. Y las aristas es el doble de la cantidad que se tiene en la base, entonces serían 8 aristas. Claro, 4 aquí más 4 de los laterales serían 8. Y esta se cumple entonces, mira, se cumple. Si es un triángulo tiene 6 aristas, si es un cuadrado tiene 8 aristas. Muy bien, sigamos. Siguiente gráfico es el siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos una base que tiene forma de un pentágono. Tiene 5 lados, es un pentágono y por lo tanto se llamará pirámide pentagonal. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6. 5 de las caras laterales más la base serían 6. ¿Cuántos vértices? Bueno, tiene también 6 vértices. Ahí lo podemos contar. 5 en la base más 1 de la cúspide. Y aristas tiene 10 aristas, 5 en la base y 5 en las caras laterales. Y por último tenemos aquí otro gráfico que es, en este caso, una pirámide cuya base es un hexágono. Por lo tanto, se llamará pirámide hexagonal. ¿Cuántas caras tiene? Pues tiene 7 caras, 6 caras laterales más la base, que serían 7. ¿Cuántos vértices? En la base hay 6 vértices, más la cúspide serían también 7 vértices. Y por último tiene en la base 6 aristas, más las 6 de las caras laterales serían 12 aristas. Nos podemos dar cuenta que el número de caras con el número de vértices son iguales. Y el número de aristas es el doble del número de lados de la base. Si la base tiene 4 lados, las aristas son 8. Si la base tiene 5 lados, las aristas son 10. Y así sucesivamente. Muy bien, esa es una clasificación. La siguiente clasificación es por la forma de sus caras laterales. Se le llamará pirámide recta si todas sus caras laterales son triángulos isósceles y la altura cae en el centro de la base. Este tipo de pirámide se observa cuando la base es un polígono regular. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que cae la altura en el centro, cuyo ángulo es de 90 grados. Por eso se dice que cae de manera perpendicular. Y aquí se cumple que la altura cae en el centro de la pirámide.
Y estos triángulos son triángulos isósceles, es decir, todas las aristas laterales tienen la misma medida. Ahora aquí, pirámide oblicua es cuando todas sus caras laterales no son triángulos isósceles y la altura no cae en el centro de la base. Por ejemplo, tenemos aquí esta pirámide. Es una pirámide cuya base es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, las medidas de sus lados no son iguales. Solamente los lados opuestos tienen igual medida. Es por eso que este lado, como tiene una medida diferente a este otro lado de la base, el triángulo que se forma al levantarlos pues son diferentes. Este triángulo, por ejemplo, es mucho mayor que este otro triángulo que observas aquí. Podemos identificar también aquí la altura que cae desde la cúspide de la pirámide hasta la base de ella, formando un ángulo de 90 grados. Esa altura pues no cae, no coincide con el centro de la base. Muy bien, entonces ahí tenemos esta clasificación. La última clasificación es por la forma de sus bases. Podemos llamar pirámide regular cuando es una pirámide cuya base es un polígono regular y sus caras laterales son triángulos congruentes. Por ejemplo, acá observamos esta pirámide, su base es un polígono regular, es decir, por ejemplo, acá es un cuadrado. Y los triángulos que se forman en las caras laterales son triángulos congruentes, son iguales esos triángulos. Ahí está, muy bien. Y por acá tenemos a la pirámide irregular, que es aquella que tiene de base un polígono irregular, es decir, los lados de este polígono no son congruentes, algunos son diferentes. Y sus caras laterales también no son congruentes, son distintas. Muy bien, entonces ahí tenemos la clasificación de las pirámides. Ahora vayamos a ver el área y volumen de prismas y pirámides. Vamos a empezar con las áreas de figuras geométricas, es decir, las figuras que se encuentran en la base de la pirámide. Para poder determinar el área de la superficie o el volumen de un prisma o pirámide, es necesario que recordemos algunos conocimientos matemáticos. Te comparto en el siguiente cuadro fórmulas que puedes usar para calcular el área de la región encerrada por una figura geométrica. Por ejemplo, del triángulo sabemos que el área es igual a la base por la altura, ¿verdad? Para todo triángulo se tiene esta formulita. B es la longitud de la base y H es la longitud de la altura. Luego tenemos al triángulo equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza porque todos sus lados tienen la misma medida y también tienen los mismos ángulos. Entonces, si L es la longitud del lado de este triángulo equilátero, entonces podemos encontrar su área de esta manera. Lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Esta es la fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero. Vamos ahora con el rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica que tiene sus lados opuestos congruentes. Además, los ángulos que forman son de 90 grados, ¿no? Entonces se tiene aquí B, que es la longitud de la base, y A, que es la longitud de la altura. Por lo tanto, el área de un rectángulo se halla multiplicando la longitud de la base por la altura. Muy bien, sigamos con el cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica en la cual tiene sus 4 lados iguales y además también sus 4 ángulos iguales, donde L viene a representar la longitud del lado. Por lo tanto, el área de un cuadrado siempre es el lado al cuadrado. Y por último tenemos aquí del polígono regular. Un polígono regular se caracteriza porque todos los lados tienen la misma medida y además también se puede ubicar el apotema, que viene a ser el segmento que une el punto medio de cualquier lado con el centro del polígono. Entonces, si P es el perímetro del polígono, que es la suma de los lados, y AP es la longitud del apotema de este polígono, entonces el área de este polígono regular se halla multiplicando el perímetro por la apotema dividido entre 2. Entonces esta formulita solamente es para polígonos regulares. Muy bien, ahora vamos a ver el área y volumen de prismas. Vamos a presentar las fórmulas que nos van a permitir encontrar el área lateral, es decir, de los costados,
el área total que incluye a la base y el volumen de un prisma. Observa aquí. Aquí tengo un prisma y su desarrollo plano. Este prisma tiene una altura h y a la hora de abrir las tapitas y también a la hora de abrir las caras laterales se tiene este desarrollo plano. Bien, ahora observa. Este vendría a ser el área lateral de este prisma, que representa todo este rectángulo. Y luego también tenemos dos áreas que son de la base. Si queremos hallar el área lateral, observa aquí. Este segmento viene a ser la longitud de un lado de la base. La base tiene la forma de un cuadrado, entonces es un polígono regular. Si la base es un polígono regular, ya sabemos a qué tipo de prisma nos vamos a referir. Ahora, si esta es la longitud de uno de los lados del polígono, observa esta otra longitud, la podemos ubicar ahí también, tiene la misma medida. Esta otra también la ubicamos ahí y esta otra también la podemos ubicar ahí. De tal manera que podemos observar que toda esta longitud viene a representar todo el contorno de la base del prisma. Por lo tanto, esta longitud viene a ser el perímetro de la base, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿a qué será igual el área lateral? Pues será igual al área de un rectángulo que tiene como longitudes al perímetro de la base y la altura del prisma. Por lo tanto, podemos colocar lo siguiente. El área lateral del prisma es igual al producto del perímetro de la base por la altura. Aquí está entonces la formulita. Ahora, para encontrar el área total, tendríamos que sumar el área lateral más 2 veces el área de la base, ¿cierto? Entonces, observamos que para calcular el área total del prisma, bastará con añadir el área de las bases al área lateral. Por lo tanto, el área total resulta de la suma de su área lateral con el área de sus dos bases, como puedes observar. Entonces, el área total será igual al área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Y cómo encontramos el volumen de un prisma? Bueno, el volumen de un prisma o espacio que ocupa el prisma lo calculamos multiplicando el área de la base por la altura. Entonces, aquí está la formulita. Veamos un ejemplo. Determina la cantidad mínima de cartulina que se necesita para hacer la siguiente caja. Además, calcula el espacio que ocupa. Muy bien, como nos piden calcular la mínima cantidad de cartulina, entonces nos están pidiendo el área total para poder formar esta cartulina y además el espacio que ocupa, es decir, el volumen de esta cajita. Como ya tenemos aquí las 3 medidas, entonces vamos a solucionarlo. Para hallar la cantidad mínima de cartulina debemos calcular primero el área lateral y luego ya calcularemos el área de las bases. Entonces, sabemos que el área lateral es igual al perímetro de la base multiplicado por la altura. Entonces, el perímetro de la base, observa, esta base tiene como longitudes 20 y 8. Por lo tanto, el perímetro será 20 más 8 por 2, ¿verdad? Claro, 20 aquí y 20 atrás, 8 aquí y 8 al costado son 2 veces. Entonces es 20 más 8 por 2. Y todo eso multiplicado por la altura que vale 10. 20 más 8 es 28 y 28 por 2 es 56 y 56 por 10 es 560 centímetros cuadrados, que sería el área lateral. Ya encontramos así entonces el área lateral. Ahora vamos a encontrar el área total, que vendría a ser el área lateral sumado con el área de las dos bases. Como las dos bases son rectángulos, entonces simplemente hay que ubicar muy bien las medidas. Si esta longitud vale 20, aquí también vale 20. Si esta longitud vale 8, aquí también vale 8. Por lo tanto, el área total será igual al área lateral que acabamos de encontrar, que es 560, más 2 veces el área de la base, pero el área de la base será igual a la multiplicación de sus longitudes, 20 por 8. Entonces tendríamos lo siguiente, 20 por 8 es 160 y 160 por 2, eso nos da 320. Y 320 más 560
Eso nos da 880 centímetros cuadrados y esta es el área total de esta cajita. Ahora, para calcular el espacio que ocupa la caja debemos hallar su volumen. Por lo tanto, el volumen sabemos que es igual al área de la base por la altura. Ya sabemos aquí cuánto es el área de la base, que es 160, entonces vamos a reemplazar. Área de la base que está aquí es 160 por la altura que vale 10. Y 160 por 10, eso es 1600 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la cantidad mínima de cartulina que se necesitan para construir la caja es de 880 centímetros cuadrados y el espacio que ocupa es de 1600 centímetros cúbicos. No olvidar que el área se mide en unidades cuadráticas y el volumen en unidades cúbicas. Y así es como hemos resuelto esta situación acerca de prismas, encontrando su área lateral total y además el volumen. Ahora vamos a ver el área y el volumen de pirámides. Vamos a representar las fórmulas que nos van a permitir encontrar el área lateral total y volumen de una pirámide regular. Observa aquí, tenemos en este dibujo una pirámide regular cuya base es un polígono regular con una altura de h. Entonces tenemos también aquí su desarrollo plano. Aquí está la base de color amarillo y aquí están las 4 caras de esta pirámide que tienen forma triangular. Y cada uno de estos triángulos tienen la misma medida, ya que estamos hablando de una pirámide regular, y se puede trazar en cada una de ellas el apotema de la pirámide. Este apotema viene a representar también la altura de ese triángulo. Entonces, si queremos hallar el área lateral, tendríamos que hallar el área de uno de los triángulos y multiplicarlos por 4. Pero observa aquí. Este cuadrado, cuyos lados lo estoy aquí delimitando de color morado, tienen la misma medida, ¿cierto? Estos lados, muy bien. Y como este lado también es parte de este triángulo, los otros triángulos también tienen esa misma medida. Entonces, este ladito va a encajar acá, este otro ladito va a encajar aquí y este otro ladito va a encajar acá. Por lo tanto, todo este contorno, que sería la base de la región lateral de la pirámide, viene a ser el perímetro de la base, ¿cierto? Entonces, el área lateral de la pirámide regular la vamos a encontrar de esta manera. Observa. Vemos que el área lateral en la pirámide de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales, es decir, 4 triángulos isósceles y además congruentes. Por lo tanto, el área lateral es igual al semiproducto del perímetro de su base por la apotema de la pirámide. ¿Pero por qué? Observa. Sabemos que el área de este triángulo es este lado que vendrá a ser L por la altura que es la apotema y todo dividido entre 2, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo. Pero como son 4, lo tenemos que multiplicar por 4. Ahí está. Entonces todo esto es el área lateral. Pero como acá me están hablando del perímetro de la base, yo lo voy a expresar como está aquí. 4L. ¿Qué significa 4L? Pues si L representa esta longitud era la longitud del lado de la base, que es un cuadrado. Entonces, si son 4 veces L, son el perímetro de la base, ¿cierto? Entonces 4L significa el perímetro de la base. Y es por eso que viene aquí la formulita, que el área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema, todo dividido entre 2. Recuerda, tenemos que tener el apotema de la pirámide con el perímetro de la base. Son esos 2 elementos que debemos de encontrar para saber el área lateral, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a encontrar el área lateral, pero de una pirámide irregular. En este caso, los triángulos que forman la cara lateral no son todos congruentes, como puedes observar aquí en esta imagen. Tienen diferentes áreas y diferentes apotemas. Cada uno de estos triángulos también se les puede trazar su apotema
que vendría a ser la altura de ese triángulo. Entonces, afirmamos que para calcular su área, solo debemos sumar las áreas de cada uno de los triángulos, es decir, tendríamos que encontrar el área de cada uno de ellos y luego sumarlos. O sea, no hay una fórmula general que los agrupe a los 4. Entonces, dicho eso, podremos hablar del área total de una pirámide, que sería el área de la base más el área lateral. Y aquí solamente hay una sola base, por lo tanto, observamos que para calcular el área total de las pirámides anteriores, bastará con añadir el área de la base al área lateral. Por lo tanto, el área total es igual a la suma de su área lateral más el área de la base, nada más. Y el volumen lo obtendremos de la siguiente manera. Si tenemos esta pirámide cuya altura es h y tiene una base que tenemos aquí de color amarillito, que será el área de la base, entonces el volumen o espacio que ocupa la pirámide es igual a 1/3 del producto del área de la base por la altura. Ahí está entonces la formulita y ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo. Sería el ejemplo número 2 propuesto por la plataforma. Calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela, que está por acá. Además, halla la cantidad de cera usada para su elaboración. Entonces aquí nos están dando ya algunas medidas, ¿cierto? La base es un cuadrado, ya que aquí tenemos los lados iguales. La altura es de 12 centímetros. Y además hay un triángulo que se está formando con la altura de la pirámide, que es NQ. NQ es la altura y acá hay otro segmento de Q a P y otro segmento de P a N, que es la apotema de la pirámide. Solución. Primero debemos calcular la apotema NP. Este NP que es una longitud que se encuentra dentro de este triángulo, viene a ser la apotema. Para ello, dice, realizamos un corte imaginario en la pirámide y obtenemos el triángulo rectángulo que se está observando, NQP, como se observa en la imagen. Entonces, a continuación, la apotema aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo NQP lo vamos a encontrar. Necesitamos saber esta distancia, esta apotema. Recuerda que con la apotema podemos encontrar el área lateral, entonces sí debemos encontrar este ladito. Entonces voy a sacar aparte este triángulo rectángulo que se ha formado por acá. Observa, ahí está este triángulo rectángulo. Aquí está el N que está en el vértice de la cúspide. Aquí está Q en el centro. Y aquí está P que está en la base del triángulo. Entonces NP es la apotema. Sabemos que la altura es la que cae desde la cúspide hasta el centro de la base. Y esta altura ya nos están dando que vale 12. Entonces, NQ vale 12 centímetros. Esta longitud que va desde el centro hasta el punto medio de uno de los lados de la base es la mitad del lado. Claro, todo esto vale 6. Yo acá también puedo trazar 6. Y como esto es el centro, lo está partiendo por la mitad y por lo tanto tendríamos que QP vale 3 centímetros. ¿Ya está? Y está formado aquí el triángulo rectángulo, entonces vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es este lado mayor opuesto al ángulo de 90 grados, al cuadrado, siempre es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados llamados catetos. Entonces, NP al cuadrado será igual a NQ al cuadrado más QP al cuadrado. Reemplazamos valores. NP, este segmento es la apotema, entonces será apotema al cuadrado igual NQ vale 12, será al cuadrado, más QP que vale 3 al cuadrado. Ahora sí, vamos a resolver. 12 al cuadrado es 144 más 3 al cuadrado es 9. 144 más 9, eso es 153. Si tengo aquí que el apotema está elevado al cuadrado, entonces yo lo puedo pasar al otro miembro como raíz cuadrada de 153. Y esto aproximadamente nos da 12,4. Por lo tanto, la apotema mide 12,4 centímetros.
Entonces, una vez obtenido la apotema, ya podemos encontrar el área lateral, ¿verdad? Porque el área lateral es igual al perímetro de la base por la apotema entre 2. El perímetro de la base, que es el perímetro de un cuadrado, por lo tanto, será 4 veces por el lado, ¿cierto? Entonces tendríamos 4 por 6 multiplicado por la apotema, que vale 12,4, y todo dividido entre 2. Muy bien, ahora sí, 4 por 6 es 24 por 12,4 dividido entre 2. 24 entre 2 nos da 12 multiplicado por 12,4 y eso nos da 148,8 centímetros cuadrados. Entonces ya encontramos el área lateral. Ahora vamos a encontrar el área total. Y el área total se encuentra sumando el área lateral más el área de la base, que está sencilla. El área lateral ya sabemos que es 148,8 y el área de la base viene a ser el área de un cuadrado. Y el área de este cuadrado es el lado al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Entonces, 6 al cuadrado es 36 y 36 más 148,8 nos da 184,8 centímetros cuadrados. Y así es como hemos encontrado el área total de esta pirámide, que es la forma de nuestra vela. Entonces podemos responder lo siguiente: la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver esta vela es de 184,8 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora vamos a encontrar el volumen. Para calcular la cantidad de cera debemos hallar su volumen. Y el volumen lo encontramos con la siguiente fórmula: área de la base por la altura sobre 3. Sabemos que el área de la base es un cuadrado, ya lo hemos encontrado, que es 36, por la altura, aquí está, que vale 12, y todo eso dividido entre 3. Entonces simplemente estamos reemplazando los datos. Acá podemos dividir 36 entre 3, eso nos da 12, y 12 por 12, eso nos da 144 centímetros cúbicos, que sería el volumen que ocupa esta vela. Por lo tanto, la cantidad de cera empleada para confeccionarla fue de 144 centímetros cúbicos. Y así es como hemos solucionado este ejemplo número 2. Muy bien, chicos, ahora nos va a tocar resolver la situación significativa acerca del diseño de nuestra edificación. Así que no te pierdas el siguiente video. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente parte de esta actividad. Que Dios te bendiga. Bye bye.